¿Qué tal, chicos? Aquí Lucas nuevamente para resolver un ejercicio más, para hacer la resolución de este ejercicio de circuitos, en el cual nos piden calcular las corrientes y los voltajes en cada una de las resistencias. Primero vamos a hallar las corrientes eléctricas para luego poder hallar los voltajes en cada una de las resistencias. Ahora, ¿cómo hallamos las corrientes eléctricas? ¿O cómo vemos el circuito? Primero vamos a analizar el circuito. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos las corrientes eléctricas I1, I2 y 3 que pasan por un mismo nodo, por el nodo A. ¿Ya? Entonces, por la primera ley de Kirchhoff, nosotros podemos decir que en el nodo A está ingresando la corriente I1 y está saliendo la corriente I3 e I2. ¿Y esto qué significa? Que I1 va a ser igual a la suma de las corrientes que salen, que es I2 más I3, ¿no? La suma de las corrientes que ingresan son igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, de esta ecuación nosotros podemos decir que menos I1 más I2, arreglando nada más acomodándola, más I3 va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces tenemos esta primera ecuación de nuestro sistema de ecuaciones, pero nos faltan 3 ecuaciones más para poder hallar I1, I2 y 3. Entonces, seguimos analizando nuestro recuadro. Después de haber conseguido esto, podemos seguir dando las polaridades, dando los signos a nuestros elementos. Entonces, tenemos las fuentes. Comenzamos con las fuentes. El lado de menor tamaño tiene un valor negativo y el lado de mayor tamaño un valor positivo. En esta fuente de aquí también hacemos lo mismo. Y en esta fuente de aquí hacemos lo mismo. ¿No? Eso con las fuentes. Luego con las resistencias trabajamos de la siguiente manera. La resistencia se va a... la polaridad de la resistencia va a depender de la dirección de la corriente eléctrica. En este caso tenemos I1 que está ingresando por R1, que va a ingresar como negativo y sale como positivo. En I2 tenemos con la resistencia R4 que tiene esta dirección, ingresa por negativo y sale por positivo. Tenemos esta corriente I1 con la resistencia 3, ingresa por el lado negativo, sale por el lado positivo. Tenemos la resistencia número 2 con la corriente I3, va a ingresar por el lado negativo y sale por el lado positivo. Y I3 que también va a trabajar acá en R5, que va a ingresar por el lado negativo y sale por el lado positivo. Identificado ya las polaridades de cada uno de nuestros elementos, vamos a trabajar con las mallas. Ahora, ¿cómo trabajamos nosotros con las mallas? Primero le damos un sentido a nuestra malla, a nuestra corriente de la malla. Entonces, le vamos a dar un sentido, en este caso horario, para nuestra malla número 1, que va a ser esa la que hemos indicado ahorita, la que he rayado. Y la vamos a poner acá. La separamos toda esa malla y la ponemos acá. La malla número 1 en sentido horario, M1. Y vamos a colocar los signos de nuestros elementos dentro de esta malla. Entonces tenemos 10V con un negativo por acá y un positivo por acá. Y esta fuente también con un positivo por acá, con un negativo por acá. Ahora esto, como yo trabajo, es solo pasamos las polaridades, ¿sí? Lo que ya hemos desarrollado en nuestro circuito entero. Menos más, acá menos, más. Y acá menos más. Ahora esta es una peculiaridad que yo siempre hago. Es para resolver más rápido nuestra malla. Entonces vamos a poner acá en M1. ¿Qué tenemos en M1? Nuestra siguiente ecuación. Vamos a decir que la suma de voltajes va a ser igual a la suma de... o sea, la diferencia de voltajes va a ser la misma. Va a ser la misma, o sea, la diferencia de voltajes es como decir V es igual a I por R, ¿cierto? Entonces vamos a poner acá. La suma de voltajes es igual a la suma de I por R. Entonces, hallamos la suma de voltajes dentro de nuestra malla. Entonces, si nuestra malla va en este sentido, ¿ya? En voltajes, diré en voltajes únicamente, vamos a trabajar con las fuentes. ¿Cuáles son nuestras fuentes? Esta aquí y esta aquí. ¿Ya? Entonces, M1
va a ingresar por un negativo y sale por un... No, va a ingresar por un positivo y va a salir por un negativo. Entonces, el valor que va a tomar nuestro voltaje es de menos 10. ¿Ya? Luego, seguimos con la siguiente malla en V6. Ingresa por un negativo y sale por un positivo. Entonces, va a tener el valor de más 6. Esto lo vamos a igualar con la... Ahora ya no vamos a trabajar con con la fuente. Vamos a trabajar con las resistencias, con los demás elementos. Entonces vamos a trabajar con este elemento de aquí. ¿Y qué tenemos? Que está ingresando por un negativo. Acá siempre trabajamos con la malla, ¿eh? Con la dirección de la malla trabajamos. Entonces ingresa por un negativo y sale por un positivo. Entonces, ¿qué tenemos? Un más 2. ¿Más 2 qué? Más 2 ohmios. Ya, pero ¿qué corriente está pasando por aquí? Tenemos la corriente I1. Ya, entonces más 2. Más 2 y 1. Así es. Entonces aquí tenemos el 3. Vamos a trabajar con el 3. Por el 3, ¿qué corriente está pasando? La corriente I2. Entonces tenemos la corriente I2 y sale por el lado positivo. Entonces tenemos más 3 y 2. ¿Ya? Y luego trabajamos con la última resistencia, que sale por el lado positivo. Entonces va a ser más 4. Pero ¿con qué corriente está trabajando? Con la corriente I1. Entonces vamos a ponerle más 4 y 1. ¿Ya? Y así es como tenemos nuestra segunda ecuación, que solamente la vamos a arreglar, ¿no? Menos 10 más 6 sería menos 4, igual a 2 más 4i, va a ser igual a 6i, más 3 y 2. Y acá tenemos un 0 también, pues, ¿no? Más, que está multiplicado con el i3, por eso que no aparece, no está. Más 0i3. Ahora trabajamos con la malla número 2. Esta de la malla número 1 ya no nos importa. Vamos a arreglarlo para no confundirnos, para tener más espacio. Así que vamos a trabajar con la malla número 2. ¿Qué nos dice la malla número 2? Estamos trabajando con una malla en sentido horario de la misma manera. Ya hemos identificado las polaridades de cada uno de los elementos. Que en el voltaje este es negativo, este es positivo, este es negativo, este es positivo. Y en las resistencias tenemos por acá un negativo con un positivo. Acá tenemos un negativo con positivo. Acá tenemos un positivo con un negativo. Entonces trabajamos igual. La suma, acá vamos a trabajar aquí abajo, ¿ya? La suma de voltajes es igual a la suma de intensidades por resistencias. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Primero trabajamos con los voltajes. Acá tenemos uno, acá tenemos otro. Entonces vemos la dirección de nuestra malla y pasa por 6 voltios y sale por negativo. Entonces vamos a decir que es menos 6 voltios. E igual, sigue su trayectoria y pasa por 4 voltios, por esta fuente de acá. Y sale por negativo igual, sale por el negativo. Entonces vamos a decir que tenemos acá menos 4 voltios. Ahora trabajamos con las resistencias. Vamos a que tenemos acá una resistencia de 4 ohmios. Sale por el signo positivo. Recuerda que nuestra fuente está en este sentido. Entonces sale por el signo positivo, vamos a tener una resistencia positiva. ¿Pero con qué corriente eléctrica? Con I3, mira. Por acá está pasando I3. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que es 4 positivo con una intensidad de corriente eléctrica I3. Pero también sabemos que por acá, por esta resistencia, también está pasando I3. Y está saliendo por el lado positivo, mira. Entonces, vamos a poner más 2 y 3. Luego seguimos el trayecto de la malla y termina pasando por la resistencia de 3 ohmios. ¿Y por qué signo sale? Sale por el signo negativo. Entonces
Vamos a poner que es menos 3. Pero ¿qué corriente está pasando por acá? Está pasando la corriente I2. Entonces vamos a poner que es menos 3 y 2. Sumamos, hacemos nuestra suma algebraica. Tenemos menos 10 por aquí, que es igual a... ¿Tenemos I1? No tenemos I1. Entonces eso está siendo multiplicado por un 0. 0 y 1 más I2 tenemos. Así es, tenemos I2 menos 3 y 2. Y tenemos I3 también, que es 4 más 2. 6 más 6 y 3. Y así es como obtenemos nuestros tres ecuaciones, que lo vamos a poner acá, que es nuestro primer sistema de ecuaciones. Vamos a ponerlo aquí, menos I1 de nuestra primera ecuación por la ley de nodos, más 2 más I3 es igual a 0. Nuestra segunda ecuación, que es 6I1 más 3I2 más 0I3, que esto es igual a menos 4. Y por acá tenemos un 0 y 1. 0 y 1 menos 3 y 2 más 6 y 3. Y todo esto es igual a menos 10. También podemos acomodarlo como para que no estén en negativo los... Para que no estén en negativo los... nuestras variables independientes, como es el 0, menos 4 y menos 10. Pero ya lo tenemos así, así que ya no vamos a cambiar nada. Y ok, tenemos resuelto nuestro sistema de ecuaciones, menos 1, 1, 1 y 0, con los coeficientes. Y tenemos las siguientes respuestas. I1 es igual a menos 11 doceavos. I2 es igual a menos a 1 medio. E I3 es igual a menos 17 sobre 12. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a poner dentro de esta parte con Wolfram. Tenemos X, o sea, I1 es igual a menos 11 doceavos. I1 es igual a menos 11 doceavos. Tenemos I2, que es igual a I3, que es igual a... Este es igual a 1 medio. I3 es igual a menos 17, creo que vi. A menos 17 doceavos. Menos 17 doceavos. Entonces ya tenemos I1, I2 e I3. Ya se nos va a hacer más fácil encontrar los voltajes. Vamos a borrar esta parte de acá para poder hallar los voltajes de forma directa. Ya tenemos I1, I2 e I3. Y los vamos a volver a poner acá, ¿ya? I1 teníamos que ser a menos 11 doceavos. I2 que era 1 medio. E I3 que era menos 17 doceavos. Ya, entonces nos piden hallar los voltajes de cada una de las resistencias. Entonces vamos por la resistencia número 1. Acá el voltaje en la resistencia número 1 va a ser igual a ¿qué? Tenemos el voltaje en la resistencia número 1, que va a ser la intensidad de corriente eléctrica 1 por la resistencia. ¿Ya? Y esto va a ser igual a... Y en 1 es menos 11 doceavos por la resistencia, que es 2. Esto va a ser igual a ¿qué? Sacamos en la calculadora. Menos 11 doceavos por 2. Sería 1.83. Nuestro voltaje en la resistencia número 1 sería 1.83 voltios. Así es. Entonces ponemos acá 1.83 voltios. Y hallamos en la siguiente resistencia. El voltaje en la resistencia número 2, en esta resistencia, sería igual a voltaje igual a la intensidad de corriente eléctrica que está pasando, que es I3, menos 17 sobre 12 por la resistencia, que es 4. Y tenemos que es menos 17 doceavos
por 4. Que sería 5.67 voltios. Ya, entonces tenemos 5.67 voltios de este lado. Y acá. Menos, ok. Menos. Porque son negativos. ¿Ya? Yo le estaba multiplicando con positivos. Ponemos voltaje en R3. Ya, ustedes también lo habrán notado mientras que yo lo estaba haciendo. Voltaje en R3. ¿Dónde está R3? Acá. 4 voltios igual. Pero aquí está pasando otra intensidad de corriente eléctrica. No hay que confiarnos. Voltaje en R3 es igual a la intensidad de corriente eléctrica número 1 menos 11 sobre 12 por 4. ¿Qué vendría a ser? Por 4. 3.67. Pero menos 3.67. ¿Okay? Entonces sería acá menos 3.67 voltios. Vamos con el siguiente voltaje. El siguiente voltaje y así vamos realizando sucesivamente, ¿no? El voltaje en la resistencia número 4 va a ser igual a el voltaje igual a la resistencia al R4. ¿Dónde está? Acá. ¿Qué intensidad está pasando por ahí? Está pasando la intensidad 2. La intensidad 2 es un medio por 3, que vendría a ser acá 1,5 voltios. ¿Ah? 1.5 voltios. ¿Hay algún negativo? No hay ningún negativo. Entonces ese voltaje es positivo, pues. Entonces vamos con el último, el voltaje de la resistencia número 5, que va a ser igual a... vamos a trabajar aquí. Con el 2 está pasando la intensidad de corriente eléctrica 3. Entonces tenemos que, en este lado, el voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica 3, que es menos 17 doceavos, por la resistencia que está trabajando en R5, que es 2. Entonces tenemos 17 entre 12 por 2, que es 2.83 menos 2.83. Y ahí tenemos evaluado todo lo que nos están pidiendo para el 20. Yes.